Amados, Dios le bendiga más. Estamos más que contentos de estar aquí otro día más que Dios nos permite para adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Eso es lo que hemos venido a hacer aquí, en este lugar que es constituido hoy casa de Dios y puerta del cielo. Alabado sea el Señor. Ustedes lo podrán ver como un simple garaje, pero cuando tenemos nosotros y estamos reunidos los santos en luz, dice que Dios está en medio de ellos. O sea que este lugar se ha constituido hoy el lugar donde mora la presencia de Dios. Y todo aquel que alabe a Dios, dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. No hay ningún momento en nuestra vida de por qué no alabar a Dios, de por qué no glorificarlo. La alabanza de un corazón genuino, de un corazón sincero, de una palabra que ha sido redimida, de una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Ese gozo que efectúa la salvación nos trae a nuestro corazón y a nuestra boca regocijos de alabanza, exaltación al Dios del cielo. Hoy quiero, amén, llevarlos al Salmo 120. Así que búsquelo conmigo, Salmo 120. Mi alma adora al que vive. Hay poder en la sangre de Cristo. Te adoramos, Dios del cielo. Salmo 120, amados hermanos. Mi alma te adora, Dios. Al Cordero. Siempre se honra, alabanza y adoración. Lo tienen, amados. Salmo 120. 120. Dice la poderosa palabra de Dios, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Presta atención, amado, a esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para traerla al día de hoy. Esto es una palabra que no es solamente para esta iglesia, es para todo aquel que dice llamarse iglesia de Jesucristo. Y dice la poderosa palabra de Dios así, hermano, como está escrita. A Jehová clamé, estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará? ¿O qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valientes, con brasas de enebro. Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo he morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Lea ese último. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablen, me hacen la guerra. Padre Santo, Dios del cielo, Dios de poder, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias por Jesucristo, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Te damos gracias, Señor, por esa sangre derramada en el madero, Dios mío, que nos liberta, que nos restaura, que nos hace nueva criatura. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, el Redentor, el que viene a aconsejar, el que viene a redarguir, el que viene a preparar tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que harás y por lo que continuará siendo nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, permítenos disertar esta palabra a través de tu Espíritu. Permite que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación mía y la edificación de aquellos que nos pueden estar escuchando y de esta iglesia. Que pongamos por obra tu palabra en acción, no convirtiéndonos en oidores olvidadizos, sino en hacedores de la misma. Señor, glorifícate de una manera especial para gloria y honra de tu nombre. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Tome asiento, hermano. Y yo quiero estar trayendo este mensaje bajo el tema mantente conectado. Mantente conectado. Y este tema salió del primer versículo del Salmo 120.
Cuando buscamos el Salmo 120 y buscamos el autor del Salmo 120, podríamos decir que no sabemos con certeza quién escribió el Salmo 120. Pero, amados hermanos, según las escrituras, según los estudiosos de la palabra de Dios y según lo que se lee en el Salmo 120, compagina y concuerda de la manera en que el salmista David se expresaba hacia Dios. Amén. Y entonces por eso podemos deducir que este Salmo 120, que es un salmo, es un cántico, lo vino trayendo David según lo que David estaba pasando en aquel momento. Mire y preste atención a lo que dice el versículo 1. Dice la palabra: a Jehová clamé estando en angustia. A Jehová clamé estando en angustia. Él no dice a Jehová oré, con Jehová hablé. Él está diciendo algo más profundo que nosotros como iglesia debemos de entender, que hay veces que no puede ser una simple oración. Hay veces que no puede ser una simple oración. Hay veces que esa oración se va a convertir en un clamor. Que esa era convertir en un clamor. Hermano, mire, si usted está viendo lo que está aconteciendo a nivel mundial, si usted está viendo las guerras, si usted está viendo todo lo que está aconteciendo en el ambiente, son señales de que ya Cristo está a las puertas. Son una señal clara de que ya Cristo está a las puertas. Ahora, les voy a decir más. Señales de que ya quedan aproximadamente para nosotros, pueden ser minutos o horas, para que Dios venga a buscar su iglesia. La señal más vigente de que Cristo está a las puertas es la iglesia de Jesucristo. Hermano, ¿qué está aconteciendo con la iglesia hoy en día? ¿Qué está aconteciendo dentro de la iglesia hoy en día? ¿Cuáles son los cambios que se están viendo dentro de la iglesia? ¿Sabe que cuando yo pensaba en esta palabra, cuando yo le oraba a Dios acerca de esta palabra, el Espíritu Santo me traía memoria y me decía: la iglesia está perdiendo la comunión con el Espíritu. Ay, santo, aleluya. La iglesia está perdiendo la comunión en el Espíritu. La iglesia está perdiendo lo que se supone que la iglesia lleve, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos une y nos guía a toda verdad y nos guía a toda justicia. El Espíritu Santo está preparando a la iglesia para ese gran día de cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Pronto la iglesia sea levantada del cielo y podamos estar con Él. Ahora es una iglesia unida. Es una iglesia en un mismo sentir. La Biblia dice que es una iglesia en una misma fe, en una misma creencia, en un mismo padecimiento, en un solo Dios. Alabado sea el que vive para siempre. No es, mi hermano, mire, tenemos que identificar y no podemos olvidar que necesitamos el discernimiento de espíritu y que necesitamos discernir entre lo bueno y lo malo. Que este tiempo que estamos viviendo no se le puede decir a lo malo bueno ni a lo bueno malo, pero hay quienes le están diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, ¿podemos decir que es el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo el que nos guía. Vamos al día del Pentecostés. ¿Qué sucedió en el Pentecostés, amado? Había muchos esperando la promesa, pero estaban allí, ¿qué? Unidos. Unidos en la carne, unidos en el Espíritu, porque el que espera la promesa está conectado con Dios, y Dios llevó a toda esa gente allí porque estaban esperando algo, recibir de parte de Dios, que era el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, el Espíritu que nos guía a toda verdad y justicia. Pero la Biblia dice que ellos no hablaban todo el mismo idioma. Mire qué cosa. Quiere decir que todos no decían lo mismo. Mas sin embargo, cuando el Espíritu se reveló, cuando vino como ese viento recio, cuando se metió como ese fuego, dice la Biblia que todos comenzaron a entenderse y todos comenzaron a hablar un solo lenguaje. Se entendían.
Cuando el Espíritu Santo llegó a aquel lugar, amén, fueron repartidas lenguas como llama de fuego, y todos los que estaban allí se entendían, aunque no eran del mismo lugar, aunque no provenían de las mismas lenguas, pero el Espíritu los hizo entenderse unos a otros, o sea, la unidad del Espíritu. Entonces, cuando la Biblia habla de la unidad es uno. La unidad es uno. Por eso cuando estamos en la escuela, que nos enseñan unidad, decena y centena, unidad 1, decenas son 10 y... Alabado sea el Señor. Entonces, en esa unidad es que tenemos que mantenernos conectados. ¿Y quién es el único que nos conecta? El Espíritu de verdad. El Espíritu de Dios. Entonces el salmista estaba clamando porque andaba en angustia. El espíritu del salmista estaba afligido, el espíritu del hombre estaba afligido, pero el Espíritu Santo le estaba diciendo dentro de él: clama a mí, háblame, habla conmigo, derrámate de mi presencia. Porque cuando estamos conectados con el Espíritu de Dios amado, cuando estamos conectados con el Espíritu de Dios amado, mira lo que estaba pasando el salmista. Dice la Biblia que el salmista estaba en angustia, el salmista estaba en aprieto. El salmista lo estaba pasando por un momento bueno, porque todo el mundo alaba a Dios cuando las cosas son buenas, pero nadie quiere alabar a Dios cuando están pasando por el proceso, porque la aflicción muchas veces se convierte en nuestro enemigo. Pero es por eso que nosotros tenemos que andar conectados para poder llevar estas cosas a otro nivel, para poder llevar todo a la presencia de Dios. Por eso el salmista dijo: yo no le oré a Dios, yo no le hablé a Dios, yo clamé a Dios. Porque no es lo mismo orar que clamar. La iglesia ora, pero la iglesia no clama. La iglesia no gime, la iglesia no bota lágrimas, la iglesia no se derrama ante la presencia de Dios. ¿Usted ha visto que pocas personas lloran cuando oran? ¿Cómo es que no llegamos a ese llanto si estamos en esta tierra sufriendo como iglesia de Jesucristo? ¿Cómo es que no llegamos a ese llanto si Jesucristo pasó por nosotros, fue muerto y crucificado en el madero? ¿Cómo no vamos a nosotros llorar porque vamos a pasar por las mismas vicisitudes que pasó Jesucristo? ¿Por causa de quién? Por causa del Espíritu, por causa de lo que nos une, por causa de una verdad, por causa de la justicia de Dios. Dice la Biblia que somos vituperados todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Todo el tiempo somos perseguidos. Todo el tiempo somos llevados como ovejas de matadero al degolladero. El enemigo dice que no vino a pasar el tiempo. El enemigo no vino a perder el tiempo. El enemigo vino a acabar con la conexión tuya y mía con el Espíritu. El salmista dijo: yo me encontraba en angustia. Y cuando tú buscas la palabra angustia, significa aflicción, significa desconsuelo, significa padecer, significa que estaba bajo presión. Pero él clamó. ¿Qué significa la palabra clamó? Él rogó, él suplicó, él gimió. Ay, santo, aleluya. Él rogó, él suplicó, él gimió, él imploró a Dios. Él no solamente venía a hablar con Dios, él venía a derramar su vida. Por eso la Biblia dice que nuestro cuerpo y nuestra presencia es un sacrificio vivo delante de Dios. Tenemos que sacrificar nuestro cuerpo, tenemos que derramarlo ante la presencia del Altísimo para que Dios nos dé la unidad del Espíritu y para que todos hablemos una sola cosa. Aleluya. Y dice el verso 2. Estoy tratando de ir con calma. Y dice el verso 2: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Y dice el verso 3: ¿qué te dará
el labio mentiroso? ¿Qué te dará lo que tú estás haciendo? ¿O qué te aprovecha el labio mentiroso o lengua engañosa? Aguda saeta de valiente con brasas de enedro. Entonces, cuando usted busca que es una brasa de enedro, es un tipo de antorcha, y ese enedro mantiene el fuego encendido a una altura, a una capacidad que el fuego no baja. O sea, que una lengua mentirosa es un fuego que no baja. Cuando hay una mentira, cuando se sale de la boca de un creyente una mentira, amado, usted está en peligro, su salvación está en peligro, su vida está en peligro, su conexión a Dios está en peligro. Alma mía, adora al que vive. Si tenemos el Espíritu Santo, si nos sometemos a la voluntad de Dios, si andamos unidos en la misma voluntad del Espíritu Santo de Dios, hermano, tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, hace poco dijo: no contristéis al Espíritu cuando el mismo sellado para el día de la redención, amado, porque el Espíritu se contrista. Usted no sabe un amigo que usted tiene, que usted quizá le faltó el respeto y no quiere saber de usted. Y usted va a su casa y le toca la puerta y le llama por teléfono, no le coge el teléfono, no le responde los mensajes de texto. Usted lo llama y no coge el teléfono. Usted toca la puerta y no abre la puerta. Y aunque usted quiera reconciliarse con él, se le hace muy difícil de que su amigo vuelva a abrirle la puerta porque usted le falló, porque usted lo ofendió. Usted sabe que yo estaba escuchando hace poco un testimonio de un hermano donde yo me congrego, que decía que se le hizo duro volver a sentir la caricia del Espíritu Santo, porque a escondidas se puso a hablar de un hermano de la iglesia, mintiendo, y dice que dejó de sentir las caricias del Espíritu en la oración. Comenzó a sentirse otra vez vacío, comenzó a sentirse otra vez solo. El hermano expresaba y decía: hermano, yo boté lágrimas, usted no sabe cuántas lágrimas yo boté para poder volver a sentir la presencia de Dios, para poder estar otra vez conectado con el Espíritu. Yo tuve que humillarme, yo tuve que tirarme al suelo, yo tuve que bajar el suelo, yo tuve que expresarle a Dios tantas cosas. Alabado sea el Señor. Yo tuve que dejar tantas cosas por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque me es mejor tener al Espíritu Santo de mi lado que contristarlo, porque cuando no tenemos el Espíritu Santo no medimos las palabras. Cuando no tenemos el Espíritu Santo nos vale lo mismo ofender o no ofender al hermano, ser de tropiezo o no serlo. Cuando tenemos el Espíritu Santo nos cuidamos y nos guardamos, porque hay una unidad que nos cuida, hay un Espíritu que nos sana ardientemente, amado. Ay, santo amado, mi alma te adora, Dios. Y dice aquí que esas brasas de enedro, lo voy a leer por acá. Las brasas de enedro tienen el elevamiento a altas temperaturas y mantienen el fuego alto. Esta es la parte de la lengua falsa para todos los que aman y creen en la mentira. Y creen en la mentira, además de su parte que está puesta en el lago de fuego ardiente. Mira, hermano, cuando usted no tiene la capacidad y el dominio de incluso aguantar su boca, eso no lo puede hacer usted, eso no lo puede hacer el gobierno, eso no lo puede hacer la policía, eso no lo puede hacer el pastor, eso no lo puede hacer el hermano. La Biblia dice que lo único que retiene la boca y la lengua mentirosa es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo. ¿Qué pasa, amado? Que estamos viviendo en un tiempo donde el evangelio se ha corrompido y donde se han levantado lenguas mentirosas trayendo otro tipo de evangelio, trayendo otro tipo de doctrina, trayendo otro tipo de temática y trayendo muchas cosas, hermano. Entonces pretenden decir que son de Dios, pretenden decir que están con Dios, pretenden decir que lo que hablan y enseñan viene de parte de Dios, mas sin embargo no estamos de acuerdo. Entonces tenemos que discernir quiénes son los del diablo y quiénes son los de Dios, quiénes son los que dicen la verdad y quiénes son los que no lo dicen. ¿Y qué es lo único que le puede enseñar a usted esto? La unión con el Espíritu.
Nosotros escuchamos mensajes por el internet, pero no le pedimos a Dios discernimiento. Entonces el mensaje nos seduce y nos gusta y nos alimenta. Y es un mensaje que lo que alimenta es más la carne y los deseos propios de nosotros que los del Espíritu. Y aquí estamos para agradar al Espíritu, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, habitación y morada de Dios. Entonces, ¿hay algo que sacia tu espíritu o hay algo que te está saciando en la carne? ¿Hay algo que te identifica o hay algo que te justifica? Porque es buena la justificación cuando se trata de una verdad. Es bueno que mientan contra usted cuando se trata de una mentira. Dice la Biblia que somos bienaventurados cuando por causa de Cristo nos vituperen y nos persigan. Y dice la Biblia, y digan todo tipo de mal contra ti mintiendo. Gozaos y alegraos porque nuestro galardón es grande en los cielos. O sea, mientras están diciendo la mentira, tú eres bienaventurado. Mientras te están criticando, tú eres bienaventurado. Alabado sea el Señor. Pero aquel que trae la mentira... ¿Qué fue lo que hizo Jezabel, la mujer de Acab? Cuando Acab le dijo a Nabot, dame tu viña, yo quiero tu viña. Dice que se fue triste para su casa y se puso triste, y dice que la reina Jezabel para ese tiempo miró a su marido Acab, que estaba llorando, que estaba allí sin consuelo, y le dijo, ¿qué tú haces ahí llorando? Y Acab dijo, Nabot no me quiso dar su viña, no me la quiso vender, yo quiero esa viña. Entonces Jezabel planeó quitarle la viña a Nabot. Y dice la Biblia que levantó 2 testigos falsos que atestiguaran contra Nabot. ¿Qué aconteció, amado? ¿Que Nabot lo mataron? Hermano, pero entonces, ¿quiere decir que Nabot no estaba conectado con Dios? Es que lo que pasa es que aquí se trata de la voluntad de Dios. Cuando se trata de la voluntad de uno, tú te pones a decirle a Dios, Dios mío, pero si él estaba conectado contigo, ¿por qué tú permitiste que lo mataran? ¿Por qué tú permitiste que algo aconteciera? Porque era voluntad de Dios. Había una conexión en él, pero si Dios quiso llevárselo, se lo llevó. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? ¿Acaso el barro le puede decir al alfarero, no me hagas así? ¿Es acaso más el alfarero que el barro? ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? No, nosotros estamos dispuestos y nuestro corazón está dispuesto a toda buena obra cuando estamos unidos del Espíritu. Por eso el tema de esta noche es no pierda la comunión, no pierda la conexión, no pierda el contacto con Dios. Porque si pierdes el contacto con Dios, estás en peligro. Tu casa está en peligro, tu familia está en peligro, tu salvación está en peligro. Mire, una de las palabras que decía el apóstol Pablo, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo decía, lo que yo vivo, lo vivo para Cristo, y si tengo que morir, voy a ganar. Los jóvenes hebreos, cuando le dijeron, los vamos a echar a postres en delante de la estatua, él dijo, no se preocupen, que así Dios no nos salve del fuego, no vamos a postrarnos. Así Dios no nos salve del fuego, no vamos a postrarnos. Ellos no estaban diciendo no, si Dios no nos salva, pues entonces nosotros vamos a postrarnos. Dijeron no, es que nosotros conocemos un Dios que se puede meter en ese fuego, porque nosotros no estamos solos, nosotros andamos conectados con el cielo, conectados con Dios, conectados con el Espíritu que nos aconseja, que nos redarguye, que nos trae a memoria el aparecimiento de Jesucristo, que nos une. No es que hay muchos dioses, es que hay uno que lo han hecho mucho. Es que hay un Dios, y al parecer cuando escuchamos a otra gente hablando y doctrinando y enseñando, al parecer que ese único Dios se ha convertido en muchos. ¿Pero por causa de qué? Por causa de las malas enseñanzas corruptas de personas que dejaron de conectarse con Dios y empezaron a correr sus propios caminos, sus propios deseos. Y empezaron a ver del evangelio un comercio de las almas.
Porque es triste que traigamos un arma perdida del mundo, la traigamos a la iglesia y con nuestras enseñanzas la dejemos que se pierda. Entonces eso no concuerda. Eso no concuerda, amado. De que usted traiga a una iglesia, que usted traiga las almas a Cristo y luego que esté dentro de la iglesia le comienza a predicar otro Cristo y no el que lo salvó. Entonces por eso que la iglesia tiene que estar conectada para que escudriñemos los espíritus, para saber cuándo la palabra viene de Dios, para saber cuándo Dios el que está hablando, para saber si el que está en el altar o el que viene a predicar está conectado con Dios. Porque cuando estamos conectados con Dios, aunque la palabra suene fuerte, va a ser un bálsamo. Aunque la palabra suene dura, no vamos a salir a quejarnos por la palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay un espíritu que nos está hablando mutuamente. Porque el predicador aquí no viene solamente a disparar. El predicador también viene a recibir. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, santo. Por eso, hermano, mantén tu comunión con Dios. Mantén tu conexión con Dios. El salmista dijo: ay de mí, que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Entonces, cuando usted viene a buscar la palabra Mesec, significa sacar o despellejar. Cuando usted busca la palabra Mesec, la palabra Mesec significa sacar o despellejar. Y la palabra Cedar significa lugar de oscuridad y de fuerzas negativas. O sea, la opresión que estaba recibiendo David era porque él, no que estaba viviendo allí, no es que estaba en Mesec, es que él estaba utilizando estas dos tierras que traen influencias negativas, diciendo en el lugar donde se encontraba, aunque él se encontraba en Israel, pero su alma se encontraba rodeada por Mesec, rodeada por Cedar, rodeada, amado, por la gente que te despellejan, rodeada por cosas fraudulentas, negativas y ocultas. Eso es lo que estaba diciendo el salmista. Yo me siento que estoy en Mesec, yo me siento que estoy en Cedar, alabado sea Dios, pero yo no voy a dejar de conectarme con Dios. Porque si hay es que usted esté conectado con ella. Pero si hay algo que el enemigo no quiere, es que usted siga conectado con Dios. Porque a pesar de que él estaba en aflicción, él dice en su palabra, el salmista dijo: clamé estando en angustia y él me respondió. Le respondió ¿por qué? Porque estaba conectado con Dios. Y aún así él dice: me encontré en lugares donde me despellejaron. Me encontré en lugares donde lo más que habitaba era la oscuridad. Me encontré en lugares donde más que rodeaba era la angustia, era la maldad, era la lengua mentirosa. Yo me encontraba en esos lugares, alabado sea Dios. Pero dice también que estuvo mucho tiempo morando a su alma ahí. Él no estaba hablando de su cuerpo físico. Él está trayendo a memoria esta ilustración para que usted entienda la batalla que él tenía espiritual. Cómo se encontraba. Y dice: mucho tiempo estuve morando mi alma ahí, en la angustia, en la depresión, en lo que decía, en la adversidad, alabanza al Señor. Lo que para aquellos que aborrecían la paz. Y a lo último dice en el verso 7: pero yo soy pacífico. Había gente que le estaban haciendo la guerra, pero por cuanto David estaba conectado con Dios, David seguía pacífico. Cuando usted busca la palabra pacífico, viene de la palabra paciencia. Una persona no puede ser pacífico si no tiene paciencia. Una persona no puede ser pacífico si no tiene prudencia. Una persona no puede ser pacífico si no tiene fe. Alabado sea el Señor. Quiere decir que la paciencia, la prudencia y la fe te conectan con Dios. El único que puede tener eso en su vida es aquel que anda conectado en el Espíritu. Por eso no te desconectes de Dios. Dice: yo soy pacífico. Tú dices: ¿qué clase de paz tenía David cuando dice que estaba metido en ese berenjenal?
¿Qué clase de paz tenía David cuando se encontraba en esa angustia y clamaba? Y yo me imagino que lloraba ante la presencia de Dios. Y yo me imagino que tiraba su vida y le decía: Señor, yo siento que me estoy derritiendo, yo siento que me estoy desintegrando, yo siento que yo no puedo hacer nada más. Entonces Dios le dijo, como le dijo a aquel hombre: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama. Porque el clamor provoca el mover de Dios. Muchas veces usted no puede tener una rutina que es solamente oración. Hay un momento para clamar a Dios. Hay un momento para gemir. Muchas veces usted va a la oración y siente una tristeza en el cuerpo, una tristeza. Usted dice: siento ganas de llorar, pero no entiendo por qué, porque yo no ando en problemas. Y es el Espíritu que te está poniendo para que clame, para que le busque, para que sepa lo que Dios siente. Y la oración se transforma en clamor. Y cuando la oración se transforma en clamor, dice que los cielos se abren y Dios responde. Ay, santo Jehová. ¿Cuánto tiempo tú llevas orando por tu necesidad? ¿Cuánto tiempo tú llevas orando por los tuyos? ¿Sabes cuál es el problema? Que te quedaste en la oración. ¿Sabe por qué no hay contestación? Porque la oración tiene que pasar de nivel. Del nivel de una oración a una oración que clama, a una oración que gime, a una oración que tú te expones completamente, que lloras ante la presencia de Dios. Y tú vas a ver que Dios va a responder. Y tú vas a ver que se rompen las cadenas. Y tú vas a ver las maravillas de Dios. Pero no se puede quedar una simple oración. Y muchas veces la oración es repetitiva. Como comenzó, terminó. Eso no funciona. Hay que hablar con Dios de verdad. Cuando usted va a buscar el consejo a su padre, o cuando usted va afligido ante su padre, cuando usted va a hablar con una persona, aunque no haya un tema, comenzamos hablando y la conversación comienza a fluir. Y a veces la conversación te da una conversación de 2 horas porque hay muchas cosas que decir. Lamentablemente, cuando llegamos a la presencia de Dios, no tenemos muchas cosas que decirle. Pero la Biblia dice que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Vas primeramente a buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. Hay que seguir conectado con Dios, hay que seguirle la presencia con el Altísimo, porque Él es el que provee, porque Él es el que suple, porque Él es el que rompe las cadenas, porque Él es el escudo. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? La Biblia dice: aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Aunque nos metamos en el fuego, no nos quemaremos. La llama no arderá en nosotros. Aunque por muchas aguas no nos ahogaremos. ¿Por qué? Porque estamos conectados con Dios. Una iglesia conectada con Dios es difícil de que se meta la apostasía, es difícil de que se meta el falso evangelio, es difícil de que se metan los falsos apóstoles de Jesucristo, porque es una iglesia revestida del poder de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hermano. Jesucristo nos hizo libres, nos llamó a ser libres, pero no tener la libertad como ocasión para hacer lo malo, sino a ser libres del pecado, de la muerte, y servirle a Dios. Vivir la vida para agradar a Dios, eso no puede ser un peso para una persona que está conectada con el Espíritu. Cuando se vuelve un peso es cuando nos desconectamos del Espíritu. Alma mía, alaba a Jehová. Mire, mi hermano, y me llega a la memoria aquel joven llamado José. Todo lo que pasó José en el transcurso de su caminar. Fue vendido por sus hermanos, fue metido en la cárcel. Alabado sea el Señor. Y tantas cosas que pasó en la vida de José. ¿Sábelo por qué José llegó al propósito de Dios? Porque se mantuvo conectado con Dios. Y aunque hubieron adversidades tratando de desconectarlo, él dijo: no, esto no me va a detener. Yo voy a seguir conectado con Dios, porque aquí tiene que estar la voluntad de Dios. Porque cuando usted está conectado con Dios, aunque se vean las cosas distintas, está la voluntad de Dios, porque hay una conexión. Hay poder en Jesús. ¿De qué carece la iglesia? De los dones espirituales. Porque
Si Dios los dio para la iglesia, Vive Dios. ¿por qué no se manifiestan los dones espirituales en la iglesia? Si Dios los dio para la iglesia. Ahora, para los que están conectados, cuando usted se los pida a Dios, Dios se lo da. Si usted está conectado con Él. La iglesia sin dones espirituales, sin las manifestaciones de los dones dentro de la iglesia anda desarmada. Vive Dios. Entonces hay que escudriñar la iglesia. Entonces hay que escudriñar qué estamos haciendo mal. Hay que volver y levantar el altar. Hay que volver y reedificar el altar. Hay que volver a hacer como hizo el profeta. Antes de hacer el sacrificio en el Monte Carmelo, buscó las piedras y reedificó el altar. Lo levantó porque estaba destruido. Y dice que esa fue la única ocasión que el fuego descendió del cielo y quemó el holocausto. Vive. Hay que volver a restaurar el altar. Porque cuando perdemos la comunión con Dios, el altar se comienza a desintegrar, las piedras se comienzan a caer, la edificación se comienza a ir para el suelo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Este cuerpo que nosotros tenemos cuando llegamos a los pies de Cristo ya no nos pertenece a nosotros. La Biblia no dice que este cuerpo te pertenece a ti. La Biblia dice que tú pasas piedad de Cristo. O sea que este terreno no tiene dos títulos. Este terreno no tiene dos dueños. O es de Dios o no es de Dios. Por eso la Biblia dice que una fuente no puede dar los aguas. O la da dulce o la da amarga. Por eso la Biblia dice que aquí hay solamente dos caminos. No hay tres, no hay uno neutral. No hay uno que me diga, pues yo no robo ni llamo al guardia. Aquí hay dos vertientes en el camino. No hay un mediador. Aquí no hay nada neutro. Quizás sí, quizás no. No. Vive. Aquí es sí o no. La Biblia dice que el sí de Dios es sí y el no de Dios es no. Cuando Dios te va a responder, te dice sí o no. Dios no te dice, déjame pensarlo, déjame ver. Pero nosotros sí tenemos que pensar muchas cosas. Señor, déjame ver si yo puedo darte esto. Déjame ver si yo puedo hacer esto. Y a veces no es un problema el decir que no. ¿Usted sabe cuál es el problema? El decir que sí, no hacerlo. Ay, santo, aleluya. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? El decir que sí, no hacerlo. El problema no es decir no. Porque si usted no puede, no puede. Y no se le puede obligar. Pero si usted dice que sí, ¿cuál es el asunto? Que tiene que cumplir con ese sí. ¿Por qué qué? Porque nosotros somos propiedad de Dios. Usted tiene una propiedad, este garaje es propiedad de Ale. Y en este garaje se hace dentro y fuera del garaje lo que Ale quiere. Porque es el propietario, porque está registrado bajo su nombre. O sea, con este templo no podemos hacer lo que nosotros queramos. Porque no vivimos conforme a la carne. Dice la Biblia que tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Sabe qué no nos conecta con Dios? Las obras de la carne, nuestros propios deseos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, sin contar con Dios. Ay, santo, aleluya. Y el salmista dijo, yo soy pacífico, mas ellos, no hago solamente, te voy a lo que dice, así que habló, mas ellos, a la vez que yo hablo, a la vez que yo digo, a la vez que la palabra sale por mi boca, dice, me hacen guerra. Porque cuando tú estás conectado con Dios y estás conectado con el Espíritu, y el Espíritu te guía como guió a Jeremías, le dijo, no digas que soy un niño, porque a donde yo te envíe irás. Y lo que yo te diga que hables, hablarás.
Entonces había gente que se molestaban con Jeremías cuando hablaba, porque hablaba ¿por qué? Por el Espíritu. Había gente que se molestaban con Jeremías cuando Jeremías profetizaba, porque ellos creían tener el mayor rango en las cosas espirituales, mas sin embargo habían perdido ¿qué? La conexión de Dios. Y por cuanto Jeremías estaba conectado con Dios, todas las palabras le molestaban. Porque había una conexión, porque era el Espíritu de Dios hablando a la vida de cada uno. Y nosotros no estamos conectados con Dios, pues entonces la palabra no va a ser recibida, porque hemos perdido la conexión. Cuando usted no sabe ir para ningún lugar, usted coge el GPS, lo pone en su carro, se va a mitad camino, pero si se mete por un lugar boscoso que no hay señal, el GPS empieza a decir, estoy buscando la señal. Y lleva 1 hora por la carretera y todavía mira el GPS y dice, estoy buscando la señal. ¿Y qué le pasa a usted? Se comienza a impacientar. Y se pone impaciente y dice, ay Dios mío, ya llevo 1 hora corriendo en esta calle y el GPS no tiene señal, no sé ni para dónde voy. Y el GPS estoy buscando la señal. Pero cuando el GPS consigue la señal y le dice en qué lugar se tiene que salir, usted se siente en paz y seguro. Cuando estamos perdiendo la señal de Dios, nos da aflicción, nos sentimos mal. Pero cuando recuperamos esa señal y Dios nos muestra el camino, viene la paz otra vez a nosotros, porque nos sentimos seguros. No hay mayor seguridad que andar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra. ¿Cómo no vamos a ser engañados? Conectados con el Espíritu. Por eso dice la Biblia, escudriñad los espíritus. Nos toca a nosotros escudriñar los espíritus. Pero la única manera que vamos a saber cuándo las cosas son reales y cuándo no son, es cuando estamos conectados con Dios. Si perdemos esa conexión, nos venden perro flaco, nos venden mentira por verdad y corremos esa mentira y nos hacemos engañadores igual que ellos y comenzamos a vivir una vida simulando estar en Cristo, pero desconectado del Espíritu que nos guía a la verdad y la justicia de Dios. Por eso la Biblia dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Y quién interpretó y quién dio el discernimiento a los hombres de Dios para que escribieran esta palabra? El Espíritu. ¿Ves por qué todo ocurre según el Espíritu? ¿Ves por qué Jesucristo dijo, me iré pero no los dejaré solos? Les enviaré un consolador. Y esa fue la promesa. Y en esa promesa se refugiaron y allí estaban metidos en el aposento alto esperando que esa promesa. Porque ellos sabían que si el Espíritu Santo mora en ellos, ellos iban a tener caminos rectos delante de Dios. Por eso la Biblia dice que los que estamos conectados, Dios va adelante. Los que estamos conectados, Dios va delante de ti. Antes de tú dar un paso, ya Dios ha dado 5 o 6. Está preparando el ambiente porque va delante de ti. Pero cuando nos desconectamos, estamos como una carrera y le estamos pasando a Dios por el frente. Y estamos dejando a Dios atrás. Entonces nuestros pasos no van a ser seguros. Porque para ser seguros, Dios tiene que ir al frente. Por eso la Biblia dice que tenemos que correr esta carrera de tal manera que los tengamos. ¿Y cómo la vamos a obtener? Conectado con el Espíritu. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Con Cristo por delante. En un momento dado Jesús le dijo a sus discípulos, móntense en la embarcación y crucen al otro lado del mar. Los discípulos se montaron, iban cruzando a mitad camino y dice que se formó una tormenta, una gran tormenta. Los que estaban adentro de la embarcación eran pescadores profesionales, no eran cualquier persona. Eran gente que conocían del mar y que sabían. Pero la tormenta que se desató en ese mar no fue una tormenta común. Ay, Señor. Por eso hay cosas que se manifiestan en nuestra vida que para nosotros no son comunes, porque nosotros decimos, ven acá, pero si yo no me lo busqué. ¿Y de dónde salió? Es Dios que te está probando. Es Dios que está probando tu conexión. Es Dios que está probando dónde tú tienes puesta tu mirada, tu esperanza.
Estos hombres salieron a la otra ribera, al otro lado. Se desató la tormenta y se asustaron. Eran pescadores profesionales, conocían del mar, pero la tormenta que se formó no era una tormenta cualquiera. Porque ellos nunca habían visto un oleaje tan fuerte y unos vientos y una ráfaga de viento tan duro que azotaran su barca. De tal manera que ellos, siendo pescadores profesionales, dijeron: nos vamos a morir y nos vamos a ahogar. ¿Qué les pasó? Perdieron la conexión. Hermano, ¿cómo tú puedes decir que perdieron la conexión? Porque cuando Jesús comenzó a caminar sobre las aguas no lo identificaron. Cuando Jesús comienza a caminar por encima de tu problema, muchas veces tú no lo identificas porque está más enfocado en tu problema que conectarte con Dios. Cuando estemos en problemas, cuando estemos en angustia, no es hora de verificar, es hora de buscar señal, es hora de buscar a Dios, es hora de contactarnos en el Espíritu para cuando veamos a Cristo caminar por encima de las aguas, decirle al problema: hasta aquí llegó tu tiempo, hasta aquí llegó tu momento porque me he conectado con Dios. Tu problema se termina cuando te conectas con Dios. Ahora, no pretendamos que Dios va a actuar todo el tiempo de la misma manera. El profeta, después de la victoria en el Monte Carmelo, dice que corrió para el desierto a morir. Y dice: deseando morirse. ¿Y cómo es posible que un hombre que había edificado el altar y a los profetas de Baal y a los falsos profetas, cómo es posible que después de haber visto esa manifestación de fuego caer del cielo, Jezabel firma una carta buscando matarlo? Él leyó la carta y corrió para el desierto y dice que deseaba morirse? Porque hay cosas que saben que ganan ventaja en tu vida cuando tú te desconectas de Dios. Y él decía: yo no soy más que mis padres. No hay ya profeta, solamente he quedado yo. Y ahí es que Dios, la conexión, le dice: ahí es que Dios, eso es lo que tú crees, que solamente quedas tú. Eso es lo que tú piensas, que solamente quedas tú. Pero si tú estuvieras conectado conmigo, te das de cuenta que hay más que tú. Así que levántate, come, que el largo camino te resta. Y allí vinieron y alimentaron al hombre de Dios allí en ese lugar. Y dice que la segunda vez se levantó, y no se levantó a regresar, se levantó a meterse en una cueva. Y cuando estaba en la cueva, estaba esperando que Dios fuera a hablarle, pero estaba esperando la manifestación que vio en el... Dios, esa bola de fuego que descendió de allá del cielo, esa bola de fuego va a caer aquí en la cueva también. Pero más sin embargo, dice la Biblia que en un silbido apacible. Un silbido apacible es un viento que casi tú no lo escuchas, pero lo sientes. Hay momentos que tú te metes en un lugar que no, el abanico está puesto. Hay momentos que tú te metes en un lugar que sientes esa brisa fresca, pero no se ve movimiento. Ese es el silbido apacible. Entonces, en ese silbido apacible salió la voz de Dios hablándole. Yo me imagino que el profeta brincó cuando escuchó la voz de Dios y le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Yo no te dije que regresaras de donde saliste. ¿Qué tú estás esperando de mí? ¿Que yo me manifieste con una bola de fuego aquí también? Yo soy Jehová Dios de los ejércitos. Yo me manifiesto como yo quiero y hago como yo quiero. Así que levántate y anda, que el largo camino te resta. Y no le dijo que siguiera su camino. Le dijo: de donde viniste, de ahí te regresa. Porque hay veces que le estamos huyendo al problema y no es tiempo de huirle al problema. Es tiempo de conectarlo con Dios para que el problema huya de nosotros. Por eso la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Porque cuando nos conectamos con Dios, el diablo tiene que correr. Y el salmista dijo, con esto termino, en el verso 1, que ese es el verso que usted se debe llevar para su casa. A Jehová clamé en angustia y Él me respondió. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Sabe quién dice eso? Una persona que está conectada con el Espíritu. Cuando usted tiene promesa de Dios, necesita conectarse con el Espíritu. Porque el enemigo va a buscar de todas maneras romper esa conexión. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios no se cumpla en su vida, en su familia, en su hogar, en sus vecinos, en aquello por quien usted ora y clama.
rompamos en un momento la oración y busquemos llegar al clamor, donde botemos lágrimas ante la presencia de Dios. Cuando perdemos un familiar lloramos. Así debe de ser cuando nos desconectamos de Dios. Tenemos que llorar para volver a recibir la presencia de Dios en nuestra vida, para volver a escuchar la voz audible del Espíritu, para no llenar nuestra vida de tantas cosas que no edifican nuestra vida. Porque el que está conectado por el Espíritu, amado hermano, no le presta atención a todo, no le pega el oído a todo, no le mira su visión a todo. Porque entiende que el que está dentro de ti habita es el Espíritu Santo. Y somos propiedad de Él. No venimos a esta tierra a hacer lo que queremos. Así no vamos a llegar al cielo haciendo lo que queremos. No, porque es que estábamos perdidos en nuestros propios caminos y delitos. ¿Por qué venimos a Cristo? Para que Él tome la rienda de nuestra vida, porque ya nosotros íbamos en destrucción. Pero ahora que estamos en Cristo, necesitamos unirnos al Espíritu. Lo que recibió David, porque no se acabó la guerra ahí. Yo me imagino que las guerras siguieron en David. Pero tú sabes qué lo hizo vencedor: la conexión con el Espíritu. No contristemos al Espíritu. No llevemos a Dios a una encrucijada. Aquí estamos para obedecer y hacer la voluntad de Dios en el Espíritu. Aquí la unidad que se necesita, las iglesias de aquí, es en el Espíritu. Y el Espíritu de Dios no tiene dos bocas. El Espíritu de Dios a ti no te va a decir una cosa y a mí me va a decir otra. El Espíritu de Dios no te va a enseñar a ti una cosa y de esa misma me va a enseñar otra. No, el Espíritu te une. Por eso hay que escudriñar los espíritus. Tener cuidado con las prédicas que escuchamos por el internet, que son deliciosas para nosotros, porque ya no queremos escuchar ningún tipo de predicación que nos corrija, porque la iglesia ha perdido la unidad del Espíritu. Cuando usted escuche una predicación que lo esté corrigiendo y usted se moleste, preocúpese, mire bien el Wi-Fi, a ver si no le quedan 2 rayitas para que se le vaya la señal. Porque cuando las cosas vienen de Dios y nosotros estamos llenos del Espíritu, recibimos aún hasta el mayor regaño de Dios. Porque los hombres de Dios lo recibieron también, regaño. El profeta Elías, Dios le dijo: ¿qué tú haces ahí? ¿Acaso yo te mandé para esa cueva? Yo te dije que regresara. Acaba, salte de la cueva y regresa por donde viniste, que el largo camino te resta. Tú te quieres morir, tú no te vas a morir. Te mueres cuando yo diga. Levántate y anda porque el largo camino te resta. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando el profeta volvió a donde estaba la señora Jezabel, profetisa de Baal, que había firmado un edicto, ya Jezabel no estaba. Ya Jezabel no estaba. Porque ya la habían lanzado por una ventana y los perros se la habían comido. Y el profeta, cuando volvió, dijo: ¿dónde está Jezabel? Digo, la Biblia no dice eso, ¿ves? Esto lo estoy trayendo yo. ¿Dónde está Jezabel? La que me va a mandar a matar. Dice: no, si ella ayer la tiraron por una ventana y los perros se la comieron. ¿Qué fue lo que Dios le quiso decir? Si te hubieras quedado aquí, hubieras visto que yo voy a pelear por ti. Hubieras visto cómo yo hago, pero te desconectaste de mí. Por eso te fui a buscar y te dije: vente, conéctate otra vez para que veas lo que yo hice por ti. Entonces es el Dios que tú y yo le servimos, que tienes cuidado de ti, de tu familia, de los tuyos, de tu salud, de todo el ambiente que te rodea. Cuando tú estás conectado con Dios, todo el ambiente que se rodea se ilumina con esa luz admirable de Cristo. Por eso la Biblia dice que un candelero no se mete debajo de una mesa, sino se pone encima para que alumbre todo lo que está en la casa. Pero el candelero necesita aceite, necesita fuego, necesita conexión. Y cuando usted coge un quinqué y lo pone encima de una mesa, que se va la luz en su casa, el quinqué alumbra, y si usted abre la ventana, esa luz del quinqué sale también para afuera. Así es el Evangelio y así es la persona que estamos conectados con el Espíritu. Ahora, somos bienaventurados cuando digan cosas mintiendo. Que la iglesia va a seguir de tribulación en tribulación y de persecución en persecución, seguro que sí.
Ahora, los que estamos conectados en el Espíritu, andamos con el espíritu de valentía, porque Dios nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Por eso el mensaje de hoy para nosotros, para todos nosotros, hasta para mí, es que no nos desconectemos del Espíritu. Y si te desconectas, pierdes. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, que necesita la oración. Estamos por orar por usted. Pastor, le paso la batuta.